Miércoles 10 de septiembre del 2025, bienvenidos a Club de Prensa Ecuador, empezando con las noticias que se reseñan en mi país. La CONAIE, que se va a unir a una movilización contra el gobierno de Noboa, va a ser el 11 de septiembre, va a promover el no en la consulta popular. Han sido ya varias organizaciones sociales, gremios de trabajadores que han anunciado una movilización nacional justamente el mismo día en el que el presidente Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, iba a tener una marcha en la ciudad de Guayaquil. Vamos a empezar con otras noticias que se dan en Ecuador. El operativo que se realizó en la frontera Norte 2, ejecutado la madrugada de este martes, implicó un despliegue de las fuerzas del orden en 9 provincias de Ecuador. En esta operación se han realizado 68 allanamientos simultáneos, logrando la incautación de 103 bienes pertenecientes a la estructura delictiva Comandos de la Frontera. La acción ha sido calificada como la intervención más grande contra las estructuras económicas criminales en la historia del país. Ha tenido la participación de 600 servidores policiales, 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Esto trascendió de parte del gobierno del Ecuador. Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador. Más de 300 millones en bienes incautados a los comandos de la frontera, disidentes de las FARC. Otros se levantan a entrevistar a Maduro. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional por este histórico operativo. Voy a saludar a esta hora a Araí Vega, periodista de diario La Hora en Ecuador. Gracias por estar con nosotros, Araí. Bienvenida al canal internacional NTN 24. Hola Ruth, qué gusto estar aquí en este espacio. Igualmente, un gusto tenerte. A ver, este operativo, ¿qué ha trascendido? Ya lo decían con bombos y platillos el gobierno, 300 millones de dólares en bienes incautados, los comandos de la frontera, que sabemos, disidentes de la FARC en Colombia. ¿Se sabe cuántas personas han participado en este operativo, según la información que ha trascendido en los medios de comunicación de nuestro país? Pero esto ha sido, empezamos por ahí, un trabajo conjunto del gobierno ecuatoriano con el gobierno colombiano. ¿Qué es lo que se sabe sobre este mega operativo, este mega golpe que ha sido conocido el día de ayer? Bueno, el ministro John Reinberg dio algunas declaraciones con más detalles sobre este operativo en el que detallaron la magnitud de lo que mueven estas estructuras criminales. 313 millones de dólares sería lo que movía esta organización mediante acciones como lavados de activos y tráfico de drogas. De hecho, al ser un tema fronterizo, el ministro Reinberg habló también con algunos medios colombianos y señaló lo que esto significa para el tema de fronteras en el Ecuador. Recordemos que a esta estructura criminal también se le atribuye la masacre contra 11 militares ecuatorianos. Entonces era un tema, por así decirlo, pendiente en las fuerzas del orden público de Ecuador después de ese atentado. Después de esto, pues la Fiscalía señaló que está procesando por el Comando de la Frontera a 15 personas naturales y 5 personas jurídicas por lavados de activos, ya que habrían ingresado al sistema financiero ecuatoriano 350 millones de dólares. No detallan todavía en qué tiempo, pero es una estructura que movía mucho dinero y a la que se le atribuye parte de la violencia generada especialmente en la Amazonía ecuatoriana. Gracias por esta primera intervención, Carolina Mela, periodista, colega del periódico o diario El País. Gracias por estar con nosotros, Carolina. ¿Qué más podemos acotar sobre este mega operativo, de lo cual pues ya estuvo con nosotros hace un momento el ministro del Interior, John Reinberg, hablando de lo que ha sido este golpe a las economías criminales? Así se lo ha vendido en el Ecuador. Hola Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto poder estar aquí contigo y conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Pues Ruth, en realidad lo que sí vemos es que por lo menos esto sí puede ser un golpe al núcleo de las estructuras criminales, ¿no? Porque lo que estamos viendo todos los días son estos operativos donde están la policía y los militares
que están en los barrios, en Guayaquil, en cualquier parte, sobre todo en la costa ecuatoriana, donde lo que vemos de los resultados son supuestos aprendidos que después salen porque no tienen las suficientes evidencias para poder mantenerlos con una prisión preventiva o procesarlos judicialmente como pruebas, pequeñas fundas con sustancias ilícitas o cuchillos, sí, una que otra arma, pero no realmente al centro de las estructuras criminales. Este golpe, sin duda alguna, es un remesón, de hecho, para Comandos de la Frontera, porque está afectando a lo que estas organizaciones criminales más les duele, que es justamente el dinero, ¿no? O sea, las afectaciones económicas, y eso se ha podido ver al menos en este mega operativo que ha sido en 9 provincias del país, y realmente te digo, esto es algo que debería ocurrir en otras más. Mira lo que sucedió también con Fito, ¿no? Tú lo debes recordar, lo conversamos de hecho cuando capturaron a Fito y en la extradición. También una de las presiones para poder recapturar a Fito, a alias Fito, fue justamente golpear a su estructura económica y golpear además a su familia que estaba involucrada en el tema del lavado de dinero. Entonces, esa es un poco la manera en la que se camina en algo, tomando en cuenta además que a la par, esto lo han dicho todos los expertos en seguridad, que no es solamente estarlos golpeando, sino a la par hacer un trabajo intenso en lo social para evitar que estas organizaciones delictivas implosionen, ¿no?, internamente y comiencen a segregar otras células prácticamente, células criminales, ¿no?, que son las que ahora vemos, por ejemplo, sobre todo en ciudades como Guayaquil, donde yo me encuentro, que son estas pequeñas bandas delictivas dedicadas a la extorsión, porque como no tienen un vínculo directo muchas veces ya con los cárteles de la droga o esas organizaciones más grandes de droga, que son las que se alimentan, tienen el dinero suficiente para sustentar, de hecho, una estructura criminal. Entonces, ¿qué le quedan a estas otras bandas que se aíslan prácticamente de una gran banda? Extorsionar, robar, secuestrar. Claro, y eso que tú has anotado es importante, Carolina. Poniendo un poco de contexto para quienes no tengan claro los Comandos de la Frontera. Nacieron tras la desmovilización del Frente 48 de las antiguas FARC, tras el acuerdo de paz que fue firmado en Colombia en septiembre del 2016, y se convirtieron rápidamente en una de las principales amenazas para la seguridad de Ecuador y Colombia. Hay quienes dicen que un poquito más allá de la región también las autoridades de Ecuador y Colombia los han vinculado en delitos como secuestros, extorsiones, asesinato, tráfico de armas y también lo que tiene que ver con minería ilegal, que pues sustentan su economía. ¿A dónde más hay que atacar ahí? Con respecto a lo que señalaba Carolina, ha sido un gran golpe, pero todavía hay mucho que hacer ahí con estas bandas de nuestro país que se han unido a los Comandos de la Frontera, y si bien es cierto se ha atacado parte de lo que es la financiación, la economía, pero todavía hay mucho rezago que calcular ahí. Sí, tenemos que entender que el tema de la violencia es un círculo que abarca muchas cosas, no solamente el crimen organizado como tal o el tráfico de armas o de sustancias, sino que es un tema social. Lo decía Carolina, evitar los reclutamientos, por ejemplo. En el último año, un poco más de 70,000 menores han salido del sistema educativo de manera abrupta, y los mismos ministerios de educación o social señalan que parte de estas, de dejar la escuela abruptamente, tiene que ver con los reclutamientos en las zonas más pobres, en las zonas más olvidadas. Entonces, para que el círculo de la violencia no se siga cerrando, hay que ver hacia los lados sociales también. ¿Qué se está haciendo para que los niños que salen abruptamente del sistema regresen? ¿Quién está haciendo los seguimientos de los estudiantes? En algún momento un estudio apuntaba a que hay menores a los que los grupos organizados les ofrecen casa, comida, alimentación y hasta sueldos exorbitantes de miles de dólares que les hacen dejar los estudios, dejar sus casas y dedicarse a hacer vigilancias, traficantes e incluso sicarios de estas organizaciones, que además ven un rédito importante en captar menores de edad. Entonces, tenemos por este lado
todo lo que se está haciendo con el bloque de seguridad, que lo hemos visto y ha dado resultados importantes y se ha golpeado el financiamiento de muchas organizaciones, se ha logrado las extradiciones, pero también hay otro punto en el que hay barrios y hay provincias que no tienen ni siquiera agua potable o donde los profesores son vacunados, extorsionados. Entonces, si tenemos el bloque de seguridad, pero no apuntamos hacia controlar lo social, hacia dar los servicios y apoyos necesarios, especialmente en las infancias, va a ser difícil que esto nos siga siendo un círculo vicioso de violencia y de crimen organizado. Vamos a sacar a colación, Carolina, lo que saca a esta hora el portal Primicia. Fuerzas Armadas anuncian que eliminar cabecillas es la prioridad de la nueva fase de la guerra, entrecomillado, contra el crimen organizado en el Ecuador. ¿Qué ha trascendido sobre eso? Bueno, justamente esto ha pasado hace muy poco, Ruth. Es como la poca información en realidad que se tiene. Yo te escucho decir también el titular, evidentemente, el portal Primicias, y no te voy a negar que al mismo tiempo tengo un poco de temor, ¿no? de las expresiones, sobre todo cuando existen alrededor de 30 denuncias de desapariciones forzadas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Así que me da un poco de temor siempre estos titulares, ¿no? Cuando se está diciendo de la nueva fase de la guerra, ¿no? Cuando ya hemos visto una cara muy oscura, muy terrible de la guerra que se le ha declarado al país, donde todos los ecuatorianos estamos prácticamente en la mitad. Mira, hablan de prioridades en esta ofensiva, como bien lo señala, de hecho, también Primicias, la eliminación de los cabecillas, que lo ha dicho en el titular, pero también la destrucción de maquinarias, esto sobre todo que está dedicado al tema de la minería ilegal, ¿no? Todas las infraestructuras que se arman, campamentos enormes, Ruth, alrededor de la minería ilegal, pero que además, Ruth, ocurre esto a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces no se tiene que entender que esto está oculto en algún sitio, no, para nada. Esto es a vista de todas las autoridades, de todas las instituciones, que incluso sí, tenemos que decirlo porque lo han denunciado en algún momento, han sido extorsionados por estas personas, por estos grupos criminales, han sido amenazados, incluso propios funcionarios, ¿no? Y mira que justamente esta semana también colectivos de miembros de los indígenas que están en la zona del Yasuní han denunciado que los choneros, la banda criminal Los Choneros, y para poner rápidamente el contexto, es la banda donde el líder era alias Fito, y que ya obviamente tiene otros nuevos cabecillas, ellos han denunciado que ya tienen mucho tiempo peleando, tratando de impedir el ingreso de los choneros a la zona del Yasuní. Imagínate nuestra joya dorada, nuestra joya preciada en temas de naturaleza, que todo el mundo debe ponerle mucha atención a esto, y porque están tratando de ingresar para poder también hacer explotación minera en esta zona natural, ¿no? Y en otra de esta nueva fase es obviamente tratar de atacar el tema de los bienes y que tienen estas estructuras criminales, como lo pudimos ver, por ejemplo, en Comandos de la Frontera. Ahora, Araí, con el último cambio de la cúpula militar que hizo el presidente Daniel Noboa, esto sucedió el 1 de septiembre de este año, su gobierno también ya había anunciado que Ecuador entraba en una nueva fase de guerra, porque esos son los términos que se utilizan contra el crimen organizado, aunque sin dejar claro en qué consistía un poco este anuncio. Ahora se ha conocido esto. ¿Tú tienes la misma percepción que tiene Carolina con respecto a los términos que se utilizan en un contexto en que genera un poco de inquietud, de incertidumbre que las fuerzas del orden puedan pasar líneas que no se deben pasar, cuando Carolina citaba incluso denuncias de personas desaparecidas y demás en medio de este conflicto armado interno? Bueno, precisamente por eso es que algunas de las leyes, 3 de las leyes en algunos artículos enviadas por el presidente Noboa, pues todavía están algunos artículos puestos un stop en la Corte Constitucional porque habían temas como de hacer allanamientos sin órdenes previas, cosas que ya estaban pasando las líneas del debido proceso. Y esto del tema de la guerra se afianzó mucho más, creo yo, cuando hubo la visita hace una semana del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio,
porque en esa reunión, junto con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, empiezan a hablar de que los países aliados de Estados Unidos puedan hacer uso de la fuerza letal y replicar acciones como esta que vimos de la lancha venezolana que presuntamente tenía, era de narcotraficantes y que hubo todo un ataque. Y ellos hablaban abiertamente de replicar este tipo de acciones que pues yo coincido con Carolina. Si bien estamos en un estado difícil en cuanto a la escalada de la violencia, los términos tampoco apoyan en materia social y en la criminalización de la pobreza, que es en lo que ha terminado muchas veces este tema de los operativos. El caso de los niños de las Malvinas desaparecidos forzosamente y que todavía esto no se ha resuelto, es parte de todo este estado en el que nos hablan de guerra y que tenemos un enemigo. También es una narrativa con la que el gobierno intenta blindar sus acciones, pero lo que creo que para que esto funcione es que necesitamos transparencia, porque este gobierno ya tuvo un plan Fénix que nadie vio. Era un gobierno que la entonces ministra, era un plan que la entonces ministra presentó en una carpeta, dijo este es el plan Fénix, nadie le vio nunca, nadie sabía qué parámetros tenía. Entonces, si hoy por hoy esta va a ser la política de fuerza del Estado ecuatoriano, al menos debería haber transparencia en cuáles son las hojas de ruta para que nosotros como ciudadanos sepamos qué va a hacer y qué no puede hacer el gobierno ecuatoriano, porque a razón de la guerra tampoco se pueden sobrepasar las líneas. Ahora, aquí ha trascendido 3 prioridades, Carolina, en la ofensiva: eliminación de cabecillas, que ya lo hablábamos, destrucción de maquinaria, combustible e infraestructura usada en minería ilegal, neutralización de vehículos, bodegas y material vinculado al robo y contrabando de combustibles. Prioridades en estrategia: atención prioritaria al control de los centros penitenciarios bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Cero tolerancia a la corrupción con depuración institucional, mano dura internamente desde el comando conjunto, ambicioso. Quiero que nos estanquemos un poco en la atención prioritaria al control de los centros penitenciarios bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas. En el próximo bloque vamos a hablar de la visita de Marco Rubio. Eso es otra cosa. Pero lo que sí nos enteramos los ecuatorianos es que 2 agrupaciones criminales en el país habían sido denominadas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. Se temía que hubiera algún tipo de reacción que se viva en las calles y en las cárceles del país. ¿Cómo está la situación de las penitenciarías en nuestro país? Pues Ruth, sigue muy parecido, ¿no? Es decir, desde que tomaron el control las Fuerzas Armadas de algunos de los centros penitenciarios, no están todos, y además hay otros que ya han comenzado a devolver, por ejemplo, como el de Machala. Pues la principal denuncia en este instante es, primero, esta falta de transparencia, ¿no? De la que estábamos hablando hace un instante también. Y entre otras cosas también insalubridad, falta de acceso de las personas a ver a sus familiares, o incluso de que están llenos de pacientes con tuberculosis que no son atendidos a tiempo. De hecho, hay presos que han muerto justamente por tuberculosis o les están poniendo por muerte natural. Lo cual es muy peligroso porque no te deja atender realmente si es que existe una emergencia sanitaria respecto a esto. Pero ese silencio, esa poca transparencia que existe alrededor de los temas y de los temas principales y las crisis que está pasando el país ya se ha vuelto una normalidad en realidad en el país. Pero yo también le pondría mucho asunto, y a propósito también de las cárceles, Ruth, le pondría mucho asunto al segundo punto justo que tú estás leyendo de primicias, y es la cero tolerancia a la corrupción con la depuración institucional y la mano dura internamente desde el comando conjunto. ¿Y esto por qué? Mira, uno de los últimos operativos que realizó la policía detuvieron a 16 militares que estaban involucrados con los choneros, filtrándole información justamente para el contrabando de combustible. Entonces, la depuración policial, institucional, en la policía y en las Fuerzas Armadas, eso es un asunto prioritario, porque estamos hablando, Ruth, que ellos se supone que son los que tienen la estrategia, que tienen el conocimiento a fondo de lo que está ocurriendo en el tema de la violencia. Y si existe, así sea, una persona de estas que esté filtrando información, pues va a ser muy difícil realmente poder
ganar el espacio que esta gente ya se ha tomado en las calles y en los barrios y en las ciudades. Yo te digo algo, Ruth, hace ya varios años, imagínate, cuando todavía no teníamos este serio problema, en el año 2018 más o menos, en una investigación que yo pude hacer con otro equipo de periodistas, una de las cosas que determinamos en ese tiempo, que no teníamos la magnitud del problema que tenemos ahora, veíamos cómo la Armada del Ecuador está involucrada justamente en entregar carnés de patrón costanero a personas que estaban involucradas en el narcotráfico. Y la mecha que prácticamente encendió todo esto para conocer lo que estaba ocurriendo era alias Gerald, que ahora mismo está procesado en Estados Unidos justamente por narcotráfico, por tráfico internacional de drogas. Pero él no fue detenido aquí, es un manabita que tenía toda una estructura, que de hecho le hacían llamar el Pablo Escobar de Ecuador por la cantidad de droga que estaba enviando hacia los Estados Unidos. Él fue detenido en un operativo en Colombia. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, sí, se lo descubrió por todas las muertes que estaba provocando en la ciudad de Manta, que está en la costa ecuatoriana, y que ahí, ya te digo, quedó en la nada, en absolutamente nada. Ni tanto la depuración de las Fuerzas Armadas con esos malos elementos que estaban imprimiéndole los carnets de patrón costanero a estos criminales, ni tampoco de parte de la Fiscalía. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con lo que nos ha dejado la visita de Marco Rubio, que estuvo en Ecuador. Antes citamos un dato médico preocupante: 1 de cada 18 personas tiene diabetes en el Ecuador. Esta cifra preocupa, ¿por qué? Porque la enfermedad se diagnostica cada vez con mayor frecuencia y en edades más tempranas en Ecuador. Aquí tenemos un reporte de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. Más del 60% de la población en Ecuador tiene sobrepeso u obesidad, alertan especialistas. Y lamentablemente estos son dos de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes. Más del 10% de la población ecuatoriana adulta tiene diabetes. Es una enfermedad frecuente. La diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo, la primera causa de insuficiencia renal que requiere diálisis en el mundo, la primera causa de amputaciones de los miembros inferiores en el mundo, es la cuarta causa de muerte en nuestro país. Eso quiere decir que en Ecuador, 1 de cada 18 personas tiene diabetes. Esto según la encuesta nacional de prevalencia de esta patología realizada por la Casa de la Diabetes y el Ministerio de Salud. A escala regional es una tasa alta, pero lo más preocupante es que más del 5% de personas que tienen la enfermedad no lo saben. Fallecen sin saber que tenían diabetes, sin nunca haber recibido un tratamiento, porque eso es lo más grave desde el punto de vista médico. Los pacientes que tienen diabetes tienen entre 5 y 10 años menos de expectativa, de esperanza de vida en comparación a una persona que no tiene diabetes. Todo esto considerando que tiene tratamiento, porque si no hubiera tratamiento, pues todavía, pero tenemos tratamientos y como les digo, cada vez hay mejores y más nuevos tratamientos que son más efectivos, controlando la glucosa, bajando de peso. Esta es una patología en la que se eleva el nivel de azúcar en la sangre, y aunque años atrás era generalmente diagnosticada entre los 40 y 50 años, hoy hay pacientes con este diagnóstico desde los 30 años, e incluso hay un incremento en la cantidad de niños con la enfermedad. Esto en parte por los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio. La diabetes tipo 2, que es la más común, es 100% prevenible. Con educación y autoconciencia, adopción de estilos de vida saludables, es decir, adoptar una alimentación sana, aumentar la actividad física, acudir a los controles periódicos de salud. Cuando la patología es detectada de forma temprana, se puede revertir. Sin embargo, si no se mantiene hábitos saludables, puede presentarse nuevamente. Los tratamientos son variados de acuerdo al tipo de diabetes, pero se basan principalmente en la alimentación saludable, el ejercicio físico y la administración de medicamentos. En Quito, Stephanie Paz, Teleamazonas. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. Marco Rubio, en Ecuador. Mucho halago, poco respaldo, lo ponen algunos medios de comunicación. ¿Cuáles van a ser estos resultados concretos? Estamos hablando de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Anunció cooperación cerca de $20 millones para seguridad en Ecuador, pero también habló de que el país ejecute ataques contra grupos terroristas. Ofreció
13.5 millones de dólares en cooperación de seguridad, otros 6 millones para vehículos aéreos no tripulados para la Marina, drones, incluso capacitaciones. La promesa de incrementar el apoyo a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico fue central en el discurso. Carolina Mela. Mucho halago, poco respaldo concreto post visita de Rubio. ¿Qué es lo que comentan los líderes de opinión en el Ecuador con respecto a esto? Bueno, Ruth, una de las cosas tal vez probablemente más que los casi 20 millones de dólares que va a dar Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, en un país donde nos vamos a gastar 60 millones en una consulta popular, realmente ya no sé qué tanto es necesario el dinero que nos envíen los Estados Unidos, ¿no? Pero sin duda algo que tal vez deja sentados son para mí dos cosas, ¿no? La primera, obviamente la declaratoria de grupos terroristas a los grupos Los Choneros y Los Lobos, y lo que eso va a significar además cuando el crimen organizado es transnacional, ¿no? O sea, tiene bienes protegidos también en otros países con los que cuando ellos se mueven en su familia o mueven a su familia, pues estos bienes también se comienzan a mover y dejan de alguna forma asegurado y ya te digo, algo como Fito ya no les importa ni siquiera acceder a una extradición como lo que ocurrió, ¿no? Y el otro, sin duda, la otra es un poco el respaldo que recibe el presidente de la República desde los Estados Unidos con la visita e incluso con todo lo que dijo el secretario Marco Rubio en el país, ¿no? Un respaldo en unos tiempos convulsos todavía, tanto políticos para el país, económicos, sociales, donde la famosa guerra contra el crimen organizado, contra la inseguridad, no da resultados. Estamos rozando más de casi los 6.000 homicidios y muertes violentas en este año. Eso va a significar que vamos a terminar probablemente con un número mayor al año 2023, que fue el peor año en violencia del país. Recuerda que además, según las estadísticas, somos uno de los países más violentos de América Latina y este año sin duda vamos a romper otro techo, lamentablemente. Y claro, y esos resultados se sienten en la calle, Ruth, en un ambiente además económico muy difícil en el que la gente no tiene acceso a un trabajo. Y los pocos trabajos que muchas veces se hacen, por ejemplo, estos pequeños negocios de venta, de informales, incluso hasta esos negocios, Ruth, son extorsionados, son vacunados aquí en el país. Entonces, ¿me entiendes que la situación es bastante compleja? Y la visita del secretario, pues simplemente le dice, hay un país tan poderoso como Estados Unidos en el que mucha gente piensa en migrar y mira hacia allá, hacia el norte, para poder ir tratando de buscar un mejor destino, pues es lo que tiene el respaldo de esto. Y la otra, obviamente, lo que dejó, y perdona, son prácticamente tres puntos, que es la parte migratoria, ¿no? El gobierno ecuatoriano ha accedido a que pueda recibir alrededor de 300 migrantes al año aquí en el país. Pero Ruth, además también preguntarse quiénes son estas personas, dónde van a estar, qué estatus tienen, porque decían que la canciller que eran refugiados tienen otro estatus en cualquier otra parte, tienen otros respaldados de otros derechos internacionales. Entonces realmente todavía hay muchas sombras ahí que no se tienen claro de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con estas personas que van a llegar. Parte del convenio que quizás ha molestado ahora y comentemos sobre esos 300 que van a ser enviados desde Estados Unidos, nacionalidades diferentes. La condición es que no tengan antecedentes de violencia ni con crimen, que tengan que ver con delitos. Sin embargo, claro, la preocupación también se enfoca en eso, ¿dónde van a ubicar a estas personas? Sí, justamente la canciller Sommerfeld hablaba de que podía haber un veto como parte de la soberanía del país y evitar que personas con antecedentes entren. Creo que uno de los principales errores que tiene el gobierno son estos anuncios a medias. Es decir, vamos a hacer esto, pero nunca hay un cómo va a pasar o cómo lo vamos a hacer. Y la comunicación con el gobierno cada vez
más distante con los medios de comunicación en cuanto a las preguntas. Entonces, ellos van manejando sus tiempos en sus anuncios, pero muy poco se sabe de cómo van a hacer estas cosas. Y esta ha sido una duda que se ha planteado a la Cancillería y que todavía no ha sido resuelta del todo. Y como muchas otras preguntas que se han abierto después de la visita de Marco Rubio, algo que yo quisiera acotar también es que si bien en materia de seguridad Estados Unidos y Ecuador parecen tener una relación estrecha y el mismo presidente Noboa en algunas ocasiones y entrevistas ha señalado su cercanía con el gobierno estadounidense, también hay que decir que el mismo Marco Rubio señalaba que sin una reactivación económica tampoco se puede luchar contra el crimen organizado, pero Estados Unidos no avanzó mucho o no priorizó los pedidos de Ecuador de, por ejemplo, no ponernos este arancel mínimo del 15% en las exportaciones que tenemos actualmente y que según el presidente Noboa lo siguen trabajando. Es decir, somos amigos en la materia económica, pero no somos tan amigos en la materia seguridad, pero no somos tan amigos en la materia económica de Estados Unidos. Entonces es el golpe del arancel del 15%, es un golpe a la productividad, es un golpe al tema de negocios del Ecuador, a la competitividad internacional. Entonces, por ahí vemos una amistad un poco a medias, como en el lado de seguridad, pero en el lado económico no ha habido resultados en cuanto a estas mesas de trabajo que hubo. Y bueno, el presidente ya ha señalado que en estos próximos meses podría ir. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos para comentar. Reaparece Rafael Correa de entrevistador con su amigo Nicolás Maduro en el Palacio Miraflores. Volvemos con esto enseguida. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. Rafael Correa ha aparecido en Venezuela. En medio de las tensiones que hay con Estados Unidos, ha retomado sus funciones Correa de entrevistador del medio estatal Russia Today. ¿Existe el cártel de los soles? Le ha preguntado a Maduro en medio de estas tensiones, como decimos, por la presencia de una flota militar de Estados Unidos en el Caribe frente a Venezuela. La cadena de televisión ha empezado ya a difundir algunos apartes de lo que ha sido esta entrevista, denominada Conversando con Correa, este espacio en donde el expresidente mira sus apuntes en una tableta, lanza la pregunta además que esperaba Maduro. Le dice textualmente Correa: presidente, ¿existe el cartel de los soles? Y Maduro responde sí. En Estados Unidos, de hecho, el cartel del norte, dice. En Estados Unidos está ese dinero de esta agrupación. En los bancos de los Estados Unidos está ese dinero ilícito del cartel del norte. Y así pues ha ido fluyendo esta conversación. ¿Qué ha trascendido de esto, Araí? Para luego darle la palabra a Carolina sobre esta entrevista que le hace a Maduro, con esta pregunta que además es clave, pareciera que fuera estudiada, lanzada, seguramente pues la respuesta también ha sido perfectamente estructurada o elaborada. Bueno, hay que recordar que en agosto de este año Ecuador declaró al Cartel de Soles como una organización terrorista de crimen organizado. Y pues, ¿qué está pasando? Está pasando que hay quienes necesitan espacios para empezar a generar sus propias narrativas y creo que en un momento en el que el correísmo está viviendo un golpe tras otro en diferentes áreas, es un buen momento para que la cabeza de este movimiento empiece a manejar las narrativas desde un lado que no es muy amigable para él, porque recordemos que a él los periodistas no le gustan mucho, pero ahora él hace de periodista. Creo que hay es lo que se ha visto de esta entrevista, hay un guión, hay un tema de defender mucho el tema del trabajo de Maduro en Venezuela, que por muchísimos países, incluyendo Ecuador, no ha sido reconocido y que nunca se habla sobre mandato gobierno, sino de un régimen. Y pues
creo que lo que están haciendo es esto, es tratar de plantear su propio discurso debido a los diferentes golpes que existen. Y además porque, claro, Estados Unidos ha planteado al Cartel de Soles como un cartel liderado por estructuras militares, y por eso incluso es el logo de los soles, por estructuras militares venezolanas, y esto pues le golpea aún más a la figura de los gobiernos que aún quedan esos rezagos de las izquierdas del siglo XXI. Gracias por esta intervención. Carolina, como bien lo señalaba, pues Araí, ahí pues ha dicho Maduro, lo que existe es el Cártel del Norte, es clandestino, ha contestado Maduro. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual que están en bancos de Estados Unidos. Que allá investiguen, que allá descubran. ¿Qué más ha trascendido sobre esta entrevista en medio además de un contexto que ya lo hemos descrito bien? Bueno, pues Ruth, mira, justo la visita del secretario Rubio en Ecuador, cuando le hicieron una consulta de lo de la lancha destruida en el Caribe, él decía que justamente hay una investigación abierta en un tribunal en Nueva York contra Maduro y contra su gente, ¿no? Entonces, él habla de que el gobierno estadounidense, trata de dar a entender que el gobierno estadounidense justamente dice lo que está diciendo respecto al Cartel de los Soles y la vinculación con Maduro y más gente militares y de su gobierno, justamente también por esta investigación. Así que yo creo que en las próximas semanas probablemente Estados Unidos e incluso la propia prensa va a comenzar a sacar más detalles respecto a esta investigación, sí, que hay esta investigación ahí en curso judicial en una corte en Nueva York. Ahora, pero internamente aquí en Ecuador, más allá de eso, de Maduro, yo creo que ya hay una percepción de que ven a un país completamente desolado, que entienden que Maduro es prácticamente un dictador, mucho más con las últimas elecciones que fueron demasiado obvias. Así que más bien en lo político ecuatoriano, pues yo creo que hay más decepción respecto y más en esta polarización del correísmo y anticorreísmo. Entonces, para los anticorreístas, Correa simplemente le estaba dando más razones para desconfiar de este partido político, que además internamente, miembros de su propio partido les es difícil sostener, obviamente, al gobierno de Maduro. Y todo lo que dice y todo lo que está haciendo. Entonces, de repente, Correa despierta con esta entrevista y pues causa mucha conmoción internamente, y que obviamente el oficialismo aprovecha de aquello, de su principal enemigo prácticamente político, ¿no? Es su principal enemigo político, para poder hacer contra él. Y entonces, una de las cosas que tuiteó, por ejemplo, que escribió el presidente Daniel Noboa, justamente fue cuando estaba dando este golpe contra las economías criminales de comandos de la frontera. Él dice, sí, esto nos levantamos todos los días a hacer esto, bien por la policía, mientras otros se están levantando a entrevistar a Maduro. Entonces, tú te imaginas que en la narrativa finalmente el gobierno se la está ganando, porque Correa le está dando nuevamente razones para poder desconfiar con sus vínculos, obviamente, que tiene con el gobierno venezolano, lo cual es una lástima, siempre y cuando, Ruth, entendamos que para una democracia es importante tener los contrapesos. O sea, no podemos destruir completamente una oposición, que justamente también fue una de las cosas que dijo Maduro, ¿no? Ya no tenemos esta oposición rancia, dijo él, ya se acabó esa oposición rancia. Y eso nos está hablando mucho de un sistema poco democrático que está viviendo Venezuela. Continuamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador. Mis dos colegas periodistas, Carolina Mela, gracias por haber estado con nosotros. Araí, también gracias por haber participado aquí en este espacio. Siempre es un gusto conocer el criterio y lo que reseña la prensa en mi país. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24. Enseguida, titulares de la hora, junto a Hugo Vecinos.
Hay alguna información de un activista conservador cercano al presidente Donald Trump que ha recibido un disparo mientras hablaba sobre seguridad, esto en un entorno universitario. Tenemos inmediatamente la noticia de esta situación y otras cosas a nivel internacional en titulares de la hora. Me despido.